Yuki del día. Buenos días. Si os parece, nos vamos sentando. Queridos y queridas compañeras de Teruel Ciudad y del resto de comarcas de nuestra provincia de Teruel, del Maestrazgo, del Matarraña, del Bajo Martín, del Bajo Aragón, de Cuencas Mineras, de Andorra Sierra de Arcos, de Gúdar-Jabalambre, de Comunidad de Teruel, de Albarracín y también de... Perdón, se me olvida una, del Jiloca. Ya sentía yo olvidarme de vosotros, compañeros. Sed todos bienvenidos al segundo foro abierto a la militancia. Perdón. ¿Sí? No lo sé. Fallos técnicos, lo siento. Sed todos bienvenidos al segundo foro abierto a la militancia de nuestro compañero y secretario general, Javier Lambán. Muchos se preguntan por qué una joven revolucionaria como yo, que da un poco de mal muchas veces, decidió apoyar a Javier. Y mi respuesta es muy sencilla. No solo como alcaldesa de Valjunquera me siento orgullosa de todas esas medidas que ha llevado a cabo durante los 2 últimos años, sino que, lo más importante, como militante, me siento muy orgullosa de estos 6 últimos años que... No vamos a hacer nada, ¿eh? ¿Sí? ¿Me escucháis todos? ¿Ahora mejor? ¿Ya? Sí. Espera. Estos son fallos técnicos del directo, no pasa nada. Pues como os decía, lo más importante es que como militante me siento muy orgullosa de haberlo tenido como secretario general estos 6 últimos años. No a nivel personal, sino a nivel de colectivo, un colectivo que decidió apoyar a Javier, el colectivo denominado La Izquierda en Marcha, un lema que facilita eso que nosotros creemos fundamental y es el apoyo a Javier, todo esto que él ha dado a nuestro partido. Muchísimas gracias, Javier. Como veis, estoy algo nerviosa, no se me da muy bien la oratoria, pero necesitamos a muchísima gente como yo, militantes, que estén aquí para apoyarlo. Nada, no quería despedirme de vosotros y pasarle la palabra a Antonio Amador sin decirle una frase que sí que quería que Javier recordase, y es una frase que a mí me apoya en los momentos difíciles, en los momentos en que es difícil luchar por esas ideas en las que creemos, por nuestra ideología, y es que los sueños son el punto de partida para lograr cambiar el mundo. Y por eso te pido, Javier, que haznos soñar para que nosotros te acompañemos y consigamos que Aragón consiga la excelencia. No quiero que te sientas solo, porque no lo estás, porque ahora y aquí la provincia de Teruel está contigo. Y ya, como no os quiero entretener, porque después os voy a pedir brevedad a todos vosotros, ya le paso la palabra a nuestro compañero Antonio Amador. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo, ya que tengo la oportunidad de ser un poco más extenso y leer el manifiesto, que para mí es un orgullo, sí que quería decirte, Javier,
dos palabras de por qué apoyo tu candidatura. La primera, por convicción, lo has demostrado durante estos 2 años de gobierno, y la segunda, por responsabilidad. Creo que es un momento crucial para el partido en el que tenemos el Gobierno de Aragón en las condiciones en las que se logró y contra todo pronóstico, y es un acto de responsabilidad. Javier, cuenta con mi apoyo. Manifiesto por la unidad, la integración, la transformación social y la defensa de los interesados de Aragón. La izquierda en marcha de la candidatura autonómica parlamentaria de Izquierda declara vocación transformadora, que ha invertido la deriva de las nocivas políticas del Partido Popular, pasando de la inanición a la reforma, marcando una agenda política nítidamente de izquierdas, con las que miles de ciudadanos han vuelto a sentirse identificados. Javier y su equipo representan la izquierda en marcha, una acción política real, que pone las ideas al servicio de los problemas de la gente, una izquierda en marcha que adquiere todo su significado en el día a día, en la cotidiana lucha por hacer más digna la vida de los débiles, a la vez que abona el campo con la igualdad de oportunidades para la inmensa mayoría. Una izquierda cuya vigencia se halla en los 7.000 nuevos dependientes atendidos, en los 25.000 desempleados menos, en los 900 profesores contratados, en las 31 escuelas rurales salvadas, repito, 31 escuelas rurales salvadas, en la primera reducción de tasas universitarias en 20 años, en el fin de lista de espera del IAI, en los 330.000 pensionistas que no tienen que adelantar el total del copago de sus medicamentos, en el aumento del 25% de los fondos para proteger a las víctimas de violencia de género y a sus hijos, en la creación del bono cultural, en la aprobación de la Ley de Integridad y Ética Pública, en la Ley de Emergencia Social, en un plan de retorno para los jóvenes, en la Ley de Venta Directa, también en la atracción de empresas y en la apuesta por la agroalimentación, la logística y la energía eólica, o en los grandes proyectos como los 4.000 nuevos empleos comprometidos con Bonaria, el impulso al corredor cantábrico-mediterráneo, la conexión ferroviaria con China y la reapertura de la línea de Canfrán, entre otros. Has trabajado intensamente. Las nuevas normas que están en trámite marcarán esta legislatura como la más progresista de la democracia. La Ley de Memoria Democrática, la Ley de la Renta Social Básica, la Ley de Transexuales, la Ley de LGTBI, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de la Ciencia, la Ley de la Capitalidad. Una izquierda en marcha que necesita el apoyo incuestionable de la militancia socialista aragonesa para continuar. Y si bien la principal preocupación para el Partido Socialista y sus militantes debe ser lo que suceda fuera de sus sedes, es obvio también que debemos engrasar mucho mejor el partido como herramienta de acción política. Abrirlo mucho más en esta era de las redes y el conocimiento, hacerlo más amable y empático y también mucho más atractivo para las personas con talento e ideas, con esquemas de promoción basadas en el mérito y la capacidad, con un propósito, que el PSOE vuelva a conectar, como ya lo hizo en décadas anteriores, con los jóvenes que están llamados a liderar un nuevo siglo de socialismo y con quienes durante los últimos años perdieron la confianza en nosotros. Hace unos meses el PSOE volvió a dar una gran lección de democracia. Casi el 80% de la militancia demostramos una vez más nuestro compromiso político, eligiendo de manera clara a Pedro Sánchez como secretario general. Una vez superado este proceso, alineados todos en torno a la nueva dirección, cuyo proyecto fue ratificado por amplia mayoría en el 39 Congreso Federal, podemos celebrar que ha comenzado un tiempo nuevo. Ahora estamos convocados a elegir al secretario general del PSOE de Aragón y en este proceso los socialistas aragoneses debemos proponernos los siguientes objetivos: fortalecimiento del Gobierno de Aragón, mantenimiento de una organización unida, renovación y regeneración de candidaturas, compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y defensa de los intereses de Aragón y de los aragoneses. Por todo ello, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de Javier Lambán. Javier Lambán, presidente de Aragón, y junto al equipo que le acompaña, y de nuestra razón de ser como partido de gobierno, máximo exponente de nuestra acción política y de nuestra razón de ser como partido de gobierno,
Comprometidos con estos principios, convencidos de nuestro papel al servicio del bien común para la transformación social. Conjurados en torno a este nuevo horizonte de regeneración, integración y apertura, firmamos este manifiesto y les alentamos a seguir representando la izquierda en marcha, liderando la acción de gobierno autonómico más progresista de la democracia, a la vez que inauguramos entre todos un tiempo nuevo en la historia del PSOE de Aragón. Muchas gracias, Javier. Se me oye igual, ¿no? Si no, yo que tengo buena voz. A ver, como todos sabéis, ahora le toca el turno a nuestro presidente y secretario general, Javier Lambán. Os va a dirigir unas palabras, va a intentar ser lo más breve posible porque, como sabéis, hoy los protagonistas aquí también sois vosotros. Habéis venido para poder formularle preguntas, debatir, presentar vuestras inquietudes, vuestros nuevos proyectos y él sabemos que estará encantado de contestaros. Y entonces, sin más, démosle un fuerte aplauso a Javier Lambán, secretario general y presidente del Gobierno de Aragón. Bueno, yo creo que tengo así... Bien, compañeras y compañeros, son las reminiscencias del debate de esta semana. Compañeras y compañeros, es un placer estar aquí con todos vosotros en Teruel celebrando el segundo foro de esta campaña para primarias que empezábamos la semana pasada en Zaragoza y que continuará en los próximos días. La campaña de la izquierda en marcha empezó con actos de dación de conocimiento de mi candidatura, de mi voluntad de concurrir a estas primarias, y ahora os explicaré por qué. Y la semana que viene, ya os lo anuncio porque va a ser un acto francamente interesante, novedoso, en las que están participando varios de los aquí presentes, presentaremos en otro foro llamado de Innovación Democrática y Modelo de Partido. ¿Cuál es ese? Nuestro modelo de partido, con qué modelo de partido voy yo a estas elecciones primarias y qué modelo de partido trataría yo de que se abriera camino en el próximo Congreso Regional para modelar nuestra organización y hacerla capaz y suficiente para asumir los retos que en este momento nos plantea la sociedad aragonesa. Empezaré con una reflexión que no debería estar ausente de ninguno de los foros que se celebrarán en España en este momento en todos y cada uno de los ámbitos. En 1898, cuando España perdió la última colonia, la de Cuba, se dice que, al mismo tiempo, las plazas de toros estaban llenas, empezando por la plaza de toros de Las Ventas. El pueblo español iba tranquilamente a los toros mientras el país se desangraba por los cuatro costados. Digo esto porque, aunque no asistamos a circunstancias similares o equiparables, lo cierto es que en este momento el país se enfrenta a uno de los desafíos más importantes que ha tenido delante de sí desde la transición y, desde luego, desde el golpe militar de 1981. Lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que presumiblemente va a ocurrir en Cataluña en los próximos días es de una gravedad tal que nadie deberíamos asistir indiferentes a lo que pueda ocurrir. Yo no digo que lo de Cataluña sea comparable a la pérdida de Cuba, yo tampoco digo que la actitud de la ciudadanía española ante lo que ocurre en Cataluña sea comparable a aquella actitud desidiosa que dio lugar al nacimiento del movimiento regeneracionista en España, de los Costa, Lucas Mayada y todos aquellos, pero lo cierto es que a veces yo observo cierta apatía, cierto desinterés por esa inminente catástrofe que se nos viene encima y deberíamos ser capaces de reaccionar, empezando por la propia política. Esta semana, en el debate de Estado de la Comunidad, a mí me preocupaba que, por ejemplo, el Partido Popular, el principal partido en cuanto a representación parlamentaria y, desde luego, el principal partido de la oposición, en su intervención obviara absolutamente este asunto.
cuando lo cierto es que si alguna comunidad autónoma tiene que estar preocupada de la deriva del problema de Cataluña, es justamente la comunidad autónoma de Aragón, por muchas razones, por vecindad histórica, por vecindad geográfica, por intereses de toda índole compartidos. Y lo cierto es que en ese debate el único grupo parlamentario que intervino manifestando su preocupación y su disposición a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones para Cataluña fue el Grupo del Partido Socialista y fui yo como representante del Gobierno de Aragón. En eso, compañeras y compañeros, también nos tenemos que distinguir de los demás. Nosotros somos un partido de gobierno. Nosotros somos un partido que en este momento se erige en el Parlamento regional como el más genuino, convencido y eficaz defensor de los intereses de Aragón a través de la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y eso lo tenemos que hacer valer y se lo tenemos que hacer ver a los aragoneses en un momento en el que el pulso cívico de la ciudadanía, en un momento en el que la tensión de las energías de los ciudadanos puestas al servicio del interés general de España y del interés general de Aragón, por tanto, nos requiere más que nunca. En ese debate, compañeras y compañeros, se puso también de manifiesto algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Y voy a hablar en términos elogiosos del debate y de lo que el Partido Socialista dio de sí en el mismo, no en una especie de autoalabanza fatua, porque no me estoy autoalabando. Yo fui un simple cauce de expresión de la tarea hecha por un gran Ejecutivo, por un gran grupo parlamentario y por una gran Administración socialista. Voy a hablar en términos elogiosos de todos ellos para deciros que en ese debate se puso de manifiesto, sin lugar a dudas, que en este momento está al frente del Gobierno de Aragón el equipo más progresista de la historia de Aragón, que se están haciendo las políticas más progresistas, más socialistas de la historia de Aragón, y lo digo sin ningún tipo de reticencia, que se están poniendo de manifiesto las políticas más capaces de reactivar la economía de Aragón a través del impulso de los sectores estratégicos y de la innovación, y que, vuelvo a insistir otra vez, se está poniendo de manifiesto que tenemos el Gobierno que más y mejor está defendiendo los intereses de Aragón a través de la exigencia de que el Estatuto de Autonomía sea cumplido no solo en Aragón, sino en el conjunto de España. Se puso de manifiesto ese liderazgo claro del Gobierno de Aragón en la comunidad, la existencia de un proyecto político nítido. Se puso de manifiesto que el trabajo hecho en 2 años, a pesar de contar con el apoyo de 20 diputados, un apoyo insólito por lo reducido a lo largo de la historia de la democracia, pero se puso de manifiesto a la vez que nunca tan pocos hicieron o hicimos tanto. Nunca en 2 años se ha avanzado tanto en recuperación de derechos públicos, nunca se ha avanzado tanto en recuperación de derechos, nunca se ha avanzado tanto en reactivación de la economía. Se puso de manifiesto todo eso y fui prolijo en datos, fui prolijo en información para que nadie tuviera ninguna duda de que lo que estaba diciendo se asentaba sobre datos absolutamente incontestables. Pero se puso de manifiesto también que lo mejor queda por venir. Se puso de manifiesto que quedan 2 años de legislatura en los que si seguimos gobernando con el ímpetu, con la energía y con la inteligencia de lo que lo estamos haciendo hasta ahora, y si además somos capaces de tener una organización unida en torno a ese proyecto político, en el año 2019, compañeras y compañeros, no solo seguiremos liderando una coalición de gobierno de izquierdas, sino que además estoy absolutamente convencido de que ganaremos las elecciones, que no seremos la segunda fuerza política, sino que seremos la primera fuerza política. Pero para eso hace falta que siga habiendo un gobierno fuerte y para eso hace falta que haya un partido unido en torno a ese gobierno. La primera reflexión que quiero hacer con vosotros, y voy a ver si soy capaz de ser breve, porque de lo que se trata fundamentalmente es de que la voz la tengáis vosotros esta mañana. La primera reflexión que quiero hacer con vosotros es que estas primarias de octubre no tienen nada que ver con las primarias del mes de mayo. Puede haber compañeros o compañeras interesados en buscar el anclaje en aquella situación, seguramente por debilidad de lo que significa su propia propuesta o su propio proyecto, pero yo creo que aquellas primarias no tienen nada que ver con estas. En primer lugar, ya no es una primaria que se dirima entre Pedro Sánchez, Susana Díaz o Patxi López. Aquellas primarias ya se dirimieron
el militante socialista ya decidió. Por amplia mayoría ganó Pedro Sánchez. Todos sabéis que yo no voté a Pedro Sánchez, pero desde la noche misma de la victoria de Sánchez, como he hecho en ocasiones anteriores con otros secretarios generales a los que no voté, me puse a disposición de Sánchez, le manifesté mi lealtad a Sánchez y desde el momento en que el 39º Congreso decidió cuáles eran las líneas políticas que han de marcar la acción del partido en los próximos años, me alineé absolutamente con esas resoluciones políticas, con algunas de las cuales, os lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo, pero son las resoluciones políticas que ha adoptado el Partido Socialista en su conjunto y son, por tanto, mis resoluciones políticas. Aquello ya pasó. Todos debemos esforzarnos, nos gusten más o nos gusten menos las resoluciones adoptadas, en que esas resoluciones arraiguen entre la militancia, se extiendan al resto de la población como propuestas de futuro y nos conduzcan a que en las próximas elecciones generales el compañero Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno de España. Ese capítulo ya lo tiene resuelto el Partido Socialista. Esa incógnita ya está despejada. Primera diferencia entre aquellas primarias y estas. La segunda diferencia es que en aquellas primarias se hablaba de España. Buscábamos un proyecto político para España, para reconectar con el electorado que tradicional y potencialmente puede ser socialista y para llegar hasta una mayoría que se convierta en mayoría electoral el día de mañana. En este caso ya no estamos hablando de España, estamos hablando de un proyecto para Aragón y cabe exigírselos a todos cuantos concurrimos a estas primarias que comparezcamos ante los ciudadanos con un proyecto para Aragón. Ese esfuerzo ya lo tengo realizado porque mi proyecto para Aragón es justamente el que estoy desarrollando, el que estoy impulsando desde el Gobierno de Aragón. Los compañeros o compañeras que concurren a la Secretaría General frente a mí tendrán que explicar cuál es su proyecto para Aragón, si no estarán demostrando que están en esto por una simple maniobra o por una simple operación política que tendrá cualquier otra finalidad menos la de aportar algo positivo al partido y a Aragón. Y la tercera gran diferencia es que en mayo tratábamos de encontrar la mejor solución, el mejor liderazgo para recuperar el Gobierno de España. Un Gobierno que no teníamos entonces, un Gobierno que no tenemos ahora y un Gobierno que no tendremos, y esperemos que se cumplan nuestros buenos deseos, hasta las próximas elecciones generales. Y en este caso concreto, en el caso de las primarias de octubre, no estamos hablando de recuperar un Gobierno, estamos hablando de mantener un Gobierno que funciona desde hace 2 años y que es opinión bastante generalizada en el partido de que está funcionando bien, de que está cumpliendo sus compromisos, de que está revertiendo los recortes del Partido Popular, que está activando la economía aragonesa y que está consiguiendo cifras en cuanto a dependencia, en cuanto a empleo y en cuanto a prácticamente todos los indicadores sociales y económicos del funcionamiento de una sociedad francamente positivas y, desde luego, por encima de la media española. Se trata, por tanto, de una diferencia fundamental entre recuperar el Gobierno, que es lo que pretendíamos en mayo, o mantener un Gobierno, que es lo que pretendemos en este momento. Os he hablado de cuál es mi proyecto político. En la semana que viene estaremos en disposición de comunicar a toda la militancia cuál es nuestro proyecto, nuestro modelo de partido, que no es otro que el de empoderar a la militancia. Es una palabra a la que no me gusta ni ver, pero como ahora se ha puesto de moda la digo. En definitiva, empoderar a la militancia no es descubrir el socialismo del siglo XXI, sino volver al socialismo del siglo XIX y del siglo XX. Cuando se habla de nueva y vieja política, en realidad el que dice eso no sabe ni lo que está diciendo. Yo creo que hay que hablar de mala o de buena política. Y cuando se habla de empoderar a los militantes, de dar participación, de que los militantes recuperen protagonismo en la vida del partido, no se trata de abrir cauces nuevos hacia un partido que desconocemos. Se trata de recuperar las mejores esencias del Partido Socialista, que cuando funcionó, cuando fue eficaz, cuando resultó útil para la mayoría de los españoles, fue justamente cuando fue un partido con una militancia viva, con unas casas del pueblo abiertas y con una influencia real de la militancia sobre las decisiones de su dirigencia, tanto orgánica como institucional. El hecho de celebrar actos como el que hoy estamos celebrando va en esa dirección.
Ya me estoy alargando demasiado porque querría ser breve y lo fundamental es que habléis vosotros, pero desde luego este formato de actos, este formato de reunión entre socialistas es el que debemos tratar de promover por todos los medios. Salir a las tribunas a dar lecciones, salir a las tribunas a dar sermones cuando en la mayoría de los casos las lecciones y los sermones no resultan de ningún interés, no es precisamente renovar el partido. Renovar el partido es dar la voz a la militancia, empezando por actos como este. Por tanto, yo, desarrollando el proyecto del 39º Congreso, yo pretendo aplicar en Aragón ese espíritu pretendidamente nuevo del partido, con fórmulas concretas para abrir la participación de los militantes aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, por último, quiero deciros, y ya termino, por qué me presento a estas primarias. Lo he dicho hasta la saciedad. No pretendo acumular más cargos ni más poder del que tengo. No pretendo acumular cargos, representaciones, títulos, ni nada por el estilo. Pretendo simplemente mantener el Gobierno de Aragón con fortaleza, con legitimidad y con capacidad de presentarse ante la sociedad aragonesa con la suficiencia y con la fuerza en que lo ha hecho hasta ahora. Y, desde luego, y si queréis de esto podemos debatir todo lo que queráis, el presidente de un Gobierno mal puede ir al Parlamento a invocar apoyos del resto de las fuerzas parlamentarias y mucho menos puede dirigirse a la sociedad aragonesa para pedir su apoyo si se ha demostrado que no tiene el apoyo ni de su propio partido. Un presidente del Gobierno de Aragón o de cualquier otra institución que se haya puesto en evidencia que no tiene el apoyo de su propio partido es un presidente deslegitimado, un presidente que queda absolutamente anulado para ejercer con suficiencia su misión. Yo estos 2 días en el Parlamento de Aragón he defendido con energía, con convicción, con suficiencia, con absoluta legitimidad el trabajo del grupo parlamentario y el trabajo del Gobierno, porque soy también el máximo representante orgánico del partido. Yo no hubiera podido hacer eso si, estando en la tribuna, hubiera tenido que mirar al palco de invitados, a mirar al jefe o jefa de mi partido y ver a través de un intercambio de miradas qué tenía que decir o qué tenía que dejar de decir. Un presidente del Gobierno sometido al dirigente de su propio partido es un presidente del Gobierno disminuido, anulado, y esto lo podemos ver en cualquier fuerza política. No hay un solo representante institucional que no sea a su vez el máximo representante del partido. Es más, cada vez que se han puesto en marcha bicefalias, se han demostrado absolutamente fallidas. Tuvimos una en Aragón en los años 90, entre Isidoro Esteban y Marcelino Iglesias. Aquello acabó como el Rosario de la Aurora, y todos o muchos de los aquí presentes lo recordamos. Borrell Almunia, aquello acabó en catástrofe. Y en este momento en Cantabria, una comunidad autónoma donde hubo unas primarias y la vicepresidenta del Gobierno perdió, la vicepresidenta del Gobierno está a punto de irse a su casa porque el nuevo secretario general está diciéndole a quién tiene que quitar y poner de consejero o de director general. El espectáculo que está dando el partido en Cantabria, yo no quiero que lo demos aquí, y por eso me presento a secretario general y por eso pido el apoyo de los militantes para ser secretario general, no tanto por ser secretario general como por seguir manteniendo al frente de Aragón un Gobierno fuerte, un Gobierno que está trabajando bien, un Gobierno que tiene que ser nuestro buque insignia de cara a las elecciones del año 2019 y que tiene que llegar a ese momento con fuerza, con legitimidad y con potencia para reclamar el apoyo de todos los ciudadanos aragoneses. Bueno, y como sabéis que me gusta poco hablar, vuelvo otra vez para intentarlo de nuevo, después de los nervios de antes, pero no, os dejo. Ahora es vuestro turno, es el turno de todos aquellos militantes que os habéis acercado desde más lejos o incluso desde aquí, de la ciudad de Teruel, para que le preguntéis, para que le propongáis, para que le mostréis vuestras inquietudes, incluso si queréis abrir cualquier tema de debate actual. Está Javier aquí para contestaros a todo lo que vosotros queráis decir. Es un foro abierto,
hay cabida para todos y para todos los temas. Sí que os agradecería que para que participe el máximo número de militantes, os pido un poco de brevedad, que intentéis ser concisos en vuestras aportaciones y que me vayáis levantando la mano, ¿vale? Os iré dando los turnos. Cuando os cedan el micrófono, sí que, por favor, para que nos pongamos cara a todos, decir vuestro nombre y de la agrupación de la que venís, ¿vale? Entonces, empezamos, veo, ya para ponerle un poco de humor a la cosa, veo a Manolo, que es del Giloca, como se me había olvidado antes, voy a cederle a él la palabra. En primer lugar, ¿le das? ¿Sí? Buenos días. Manolo, alcalde de Calamancha. Bueno, en primer lugar, decirte, Javier, que a mí este formato me gusta, yo creo que a todos los afiliados. También me gusta cómo has defendido ante las Cortes con vehemencia el programa que sí tiene el Partido Socialista, eso está claro. Lo sabe la sociedad aragonesa, en el comité regional al cual yo no pertenezco se aprobó por unanimidad, por lo tanto, en ese sentido hay poco que decir. Pero también me gusta que defiendas tu programa en positivo, sin entrar en guerrillas con las compañeras, porque eso da grandeza a ti mismo, al PSOE de Aragón y a todos nosotros. Yo creo que estamos cometiendo un grave error. Estamos viendo, pues desde que elegimos a nuestro secretario general, se van sucediendo las primarias en las diferentes comunidades autónomas y yo aquí veo poca unidad, veo ruptura y no veo integración. Tenemos que ganar el futuro, ¿no? Y para ganar el futuro, esa justicia social que todos pretendemos, la igualdad, tenemos que gobernar. Como decía uno hace poco en el Facebook, tenemos que tener en nuestra mano el boletín oficial de España, de la comunidad y de nuestra provincia. Entonces, me preocupa muchísimo que, bueno, pues que lleguen las elecciones generales y aún se ponga en tela de juicio que nuestro secretario general, Pedro Sánchez, pues no pueda ser quien se presente a las elecciones de nuestro país. Debe ser él. Yo no creo en la bicefalia. Ya lo adelanto, que yo no creo en la bicefalia. Yo tampoco voté a Pedro Sánchez, Javier, pero ninguna de las dos veces nadie me ha dicho nada hasta el momento. Pero también puedo decir que me he dejado la piel. Al día siguiente yo me he dejado la piel en todos los actos y además lo he creído y es lo que tenemos que hacer todos. Entonces, bueno, yo quiero que el partido, que nuestro partido, cuando se presente Pedro Sánchez, lo apoyemos con todas nuestras fuerzas. Y quiero que cuando se presente a secretario general, ahora estamos en secretario general, en la presidencia, a un compañero o una compañera, en cualquiera de las comunidades, en cualquiera de las alcaldías, estemos todos con él o con ella. Eso es lo que nos falta ahora en el partido. Porque la praxis demuestra que vamos en el buen camino. En todos nuestros principales objetivos, desde el empleo, bienestar social, etcétera, etcétera. No me voy a extender. Por tanto, una de las cosas que me llamaron la atención cuando empecé a leer tu programa es que hablabas de unidad y de integración. A ver, Javier, tenemos que empezar a romper los moldes que tenemos hasta ahora, porque de integración creo que hasta ahora ha habido muy poca. Yo quiero que nos hagas una reflexión, qué es lo que piensas al respecto. Creo que quizás hay que sentarse más en las sillas y menos hablar en las redes sociales. Creo que los despachos están para eso. Creo que estos formatos pueden ayudar a ello. A ver, háblanos de unidad y de integración, porque de programa lo tienes, es evidente. Gracias. Gracias, compañero. Mira, hablarte de integración es hablarte simplemente de ser coherente con la manera que yo entiendo de practicar la política tanto dentro del partido como fuera. Permitidme que reivindique para el partido, en las Cortes de Aragón y también para el Gobierno, una práctica desde el día mismo en que tomamos posesión de nuestras funciones que ha estado jalonada por continuos acuerdos con todos los sectores de la sociedad, con la universidad, con las diputaciones provinciales,
con Aquitania para impulsar el Canfrán, con todos y cada uno de los sectores sociales, con todas y cada una de las instituciones. No ha habido un Gobierno, y de eso estoy francamente orgulloso, que haya trabajado tanto para llevarse bien con la sociedad aragonesa y plasmar esa buena relación en acuerdos de colaboración. Entre otras cosas porque una sociedad, un país, funciona bien cuando los esfuerzos de todos se agrupan en torno a un programa común. Estoy particularmente orgulloso de que esta sea la legislatura del diálogo social. Los acuerdos con los compañeros de UGT, los acuerdos con comisiones obreras, los acuerdos también con las organizaciones patronales en el marco del diálogo social se han producido más y mejor que nunca, llegando hace poco a un acuerdo para la Ley de Participación Institucional, una ley largamente reclamada por los sindicatos, que a mí el compañero Daniel Alastoy me planteó en la precampaña electoral como una de las cosas que me pedía que yo hiciera si era presidente del Gobierno, y la semana pasada, por fin, el secretario general de Comisiones Obreras, CEPIME, CEO y el Gobierno dimos luz verde a un texto que dentro de poco será ley. Es de las leyes de las que más orgulloso me siento. Pero si predico la unidad, si predico la acumulación de esfuerzos, si predico la complementariedad de las energías que todos somos capaces de aportar en la sociedad y en el país para hacer de esta sociedad y de este país una sociedad y un país ejemplar en el conjunto de España, no puedo ser incoherente y tener otra práctica distinta dentro del partido. Creo sinceramente que Pedro Sánchez, que desde luego creo que ni siquiera se tendría que presentar a unas primarias para ser candidato a la presidencia del Gobierno. Yo creo que en mayo decidimos que era el secretario general y, de hecho, decidimos también que él tiene que ser el próximo candidato a la presidencia del Gobierno. Pudo haber sido más generoso a la hora de conformar la dirección actual del partido. Creo que debió ser más generoso, pero eso está hecho, esa página está pasada y todos vamos a estar como un solo hombre y como una sola mujer detrás de su liderazgo y detrás de su proyecto. Aquí en Aragón yo tengo algunas muestras en mi biografía de las que me arrepiento y de las que soy capaz de hacer autocrítica privada y pública, y tengo también con cierto orgullo algunas muestras de haber hecho algunas cosas bien. Cuando se me habla de si soy capaz de impulsar renovación, yo siempre digo que las únicas listas autonómicas que yo he impulsado, las del año 2015, supusieron una renovación de cerca del 80% de los que las componían con anterioridad. Y yo puedo decir también que la única ejecutiva regional que yo he conformado, la actual, la que todavía está en vigor, es una ejecutiva que tiene tal grado de integración que mi número 3 y algunos de los miembros de esa ejecutiva en este momento se han organizado en una candidatura alternativa para sustituirme como secretario general. Es decir, que más integración es absolutamente imposible. ¿Cómo creo que un partido se puede presentar fuerte ante la sociedad? Si todos los sectores del partido se sienten representados en la dirección de ese partido. ¿Cómo le puedo yo pedir colaboración en una campaña electoral a quienes han podido perder unas primarias frente a mí si después yo no he integrado a esos compañeros en la dirección del partido? Tendré legitimidad para pedirles apoyo, tendré legitimidad y casi el derecho a pedirles apoyo si después ellos se han sentido representados y han sentido que eran parte del partido, pero no solo en su obligación de pagar las cuotas, sino en su responsabilidad de participar en la dirección del partido. Por tanto, yo planteo una secretaría general fundamentalmente para mantener el Gobierno, para llegar con un Gobierno fuerte al año 2019, pero también para renovar candidaturas y, desde luego, para hacer direcciones integradas en las que todos y cada uno de los sectores y territorios del partido se sientan absolutamente integrados y representados. Ya veo que José Mari se me ha adelantado y se ha llevado el micrófono, pero sí que pediría que, yo sé que para Manolo es muy difícil, te lo perdonamos, pero que intentes ser un poco más breves, ¿vale? Por favor, para que puedan participar más compañeros. Le cedo el turno a José Mari, que tenía el micrófono, después a nuestro compañero aquí en primera fila, Joaquín Noé, me lo apunto, y después sí que espero alguna mujer, por favor, ya que llevaremos 4 hombres.
Ya sabéis que yo me siento muy feminista y me gusta el que las mujeres también intervengamos porque vivimos en el siglo XXI y estamos ya dispuestas para ser uno más. Entonces, sí que alguna que se lo plantee y en la próxima intervención volvemos a levantar manos, ¿vale? Le cedo la palabra a José Mari. Hola, buenos días. José Mari, de la agrupación de Alcañiz. Yo te voy a hacer una pregunta sobre sanidad. Lo primero, decirte que vas a contar con mi apoyo porque, desde luego, yo creo en las personas que cumplen su palabra. Y tú, con el Bajo Aragón, has cumplido la tuya. Me acuerdo perfectamente, estábamos mucha gente que estamos aquí, que en la puerta del hospital prometiste la reversión del sistema de financiación de la construcción del nuevo hospital. Lo primero que hiciste al llegar a tu gobierno fue precisamente revertir esa financiación y hoy en día tenemos una financiación totalmente pública y hemos pasado de pagar casi 400 millones de euros a pagar poco más de 60 y tantos. Con lo cual, agradecerte y vas a tener toda mi confianza porque, como digo, yo creo en las personas que cumplen su palabra y tú y tu gobierno habéis cumplido esa palabra. Dicho esto, decir que también que el hospital ya está prácticamente en marcha, que en breve se va a colocar la primera piedra, que creo que vamos a contar además contigo y que estaremos orgullosos de que estéis allí pues inaugurando lo que se dice la primera construcción, la construcción. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos muchos problemas, sobre todo los hospitales periféricos y las zonas rurales, en tener profesionales sanitarios, en poder tener especialidades concretas y, sobre todo, en los centros de salud, en los médicos de familia, en pueblos que están en la zona rural muy profunda de la provincia de Teruel y en el resto de Aragón, mucho problema para esos puestos cubrirlos. ¿Qué medidas ha tomado tu Gobierno y cuáles vais a tomar a partir de ahora para que esos especialistas, esos profesionales, podamos atraerlos al medio rural? Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Bueno, este es un problema que nos ha dado quebraderos de cabeza y que os pronostico que nos seguirá dando quebraderos de cabeza no solo en el ámbito de la sanidad, sino en el ámbito de todos los servicios, porque el problema de la despoblación no solo se constata ante las evidencias de las cifras y ante la visión de los mapas. El problema de la despoblación se constata sobre todo cuando vemos que la cultura predominante, los hábitos elegidos por los jóvenes, los modos de vida que se van imponiendo y que van prevaleciendo son de carácter tan urbano que todo el mundo quiere vivir en Zaragoza. Mi hija nace en Egea y, salvo que por circunstancias de la vida decida irse a vivir a Andorra, si no hubiera sido por esas circunstancias de la vida, ella quería irse a vivir decididamente a Zaragoza. Esto es una cuestión grave que se manifiesta en todos los órdenes de la vida y concretamente se ha manifestado de manera bastante virulenta en el caso de la sanidad. El consejero ha tenido algún problema, yo también he tenido algún problema cuando hemos dicho que teníamos problemas para que la gente fuera a ejercer la medicina en Huesca o en Teruel o en otros lugares, pero lo cierto es que esos problemas existen y es un problema de hondura cultural fortísima que nos tendremos que empeñar en revertir, porque si no, por muchos esfuerzos que se hagan en dotar de servicios al medio rural, si no hay luego profesionales capaces de proveer esos servicios, no estaremos haciendo absolutamente nada. En el caso de la sanidad, ¿qué hemos hecho? Pues de acuerdo con los sindicatos, porque esto siempre tiene sus complicaciones y sus complejidades, habilitar incentivos, sobre todo en la carrera profesional, para que los profesionales de la medicina que estén dispuestos a prestar sus servicios en el medio rural o, en definitiva, fuera de Zaragoza, encuentren aliciente suficiente como para hacer eso, que en principio para ellos es una especie de sacrificio. Yo les diría que prueben a irse a trabajar al medio rural y al final quizá acaben incluso enamorándose del medio rural, pero de momento, como están desenamorados del medio rural, incentivémosles para que vayan al medio rural y a lo mejor al final les acaba gustando el medio rural. Yo soy presidente del Gobierno de Aragón y me voy todos los días a dormir a mi pueblo y eso no lo cambio absolutamente por nada, pero bueno, seguramente si hubiera nacido en Zaragoza pues me resultaría muy difícil ir a dormir a Egea todos los días. Es una cuestión cultural profunda, es uno de los problemas generadores de la despoblación, pero yendo a la respuesta concreta a tu pregunta, estamos ya trabajando en eso. Incentivos, estímulos dentro de la carrera profesional para que se les haga apetecible pasar una temporada de su vida en el pueblo o la ciudad en cuestión y, a ser posible, que decidan quedarse. Sí. Nada, le paso el micrófono. ¿Nos puede decir su nombre y apellido? Hola, soy Alejandro de Bezas.
Y bueno, tendría muchas cosas que preguntar, pero como tenemos que ser breve, me voy a ceñir. Yo tengo 2 hijos y si quieren vivir en el pueblo, ¿eh? Eso es lo primero. Y voté a Pedro Sánchez también, me confieso. Vamos a ver. Podríamos hablar de despoblación, de muchas cosas, pero yo tengo una duda hace unos días con el tema del hospital de Teruel, y creo que todos tenemos un cacao montado bastante importante al que ha contribuido nuestro querido compañero Zelaya, también, hay que decirlo. Pero vamos a ver, yo tengo entendido que cuando el gobierno del PP entró, había una consignación presupuestaria para el hospital de Teruel, incluso creo que estaba adjudicada a alguna empresa o algo así. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué no se hizo? Porque luego nos vino muy bien la excusa de los terremotos y toda esta historia, y no sé qué pasa, que al final de todo creo que la cagó, con perdón, el PP, y al final nos la vamos a cargar nosotros. A mí sí que me gustaría mucho que nos explicaran qué pasa con el hospital de Teruel. Solamente eso, aparte de muchas cosas que me imagino que le preguntarán mis compañeros. Muchas gracias. Lo primero, compañero, he querido entender que me tratabas de usted. Y me sabe mal que me trates de usted. Somos compañeros. Vamos a ver, con el hospital de Teruel, creo que al actual Gobierno la sociedad turolense está habilitada y legitimada para reclamárnoslo todo. Pero si hay alguien que no nos puede reclamar nada es el Partido Popular. El Partido Popular fracasó estrepitosamente con el hospital de Teruel. Recurrió a terremotos y a excusas peregrinas de toda índole para no hacer una inversión que, por cierto, por no hacerla y por rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, el Gobierno de Aragón le tiene que pagar a esa empresa adjudicataria, no sé si 3 millones de euros de indemnización. Es decir, que no solo no invirtió, sino que desinvirtió. De un hospital que no hizo, tenemos que pagar, no sé, Javier, si 2 o 3 millones de euros. Por tanto, el Partido Popular, legitimidad para hablarnos del hospital de Teruel no tiene ninguna. Desde luego, para levantar la polvareda que ha levantado en todas las declaraciones del consejero en relación con la unidad de radioterapia, menos, porque ese hospital que empezó a construir el Partido Popular en Teruel no tenía unidad de radioterapia. No tenía unidad de radioterapia. Por tanto, es bastante cínico y bastante hipócrita por parte del Partido Popular poner el grito en el cielo por las palabras del consejero, que ni siquiera ha dicho que no va a tener unidad de radioterapia, ha dicho otra cosa distinta. Y, desde luego, poca legitimidad tiene un partido, el Popular en este caso, cuando en la estrategia de ordenación del territorio hecha en el año 2014, es decir, hace 3 años, acordaron, junto con el partido aragonés, cómo tenía que pertrecharse Aragón en cuanto a servicios sanitarios. Y el Partido Popular en el año 2014 dijo que unidad de radioterapia solo tenía que haber en Aragón una en Zaragoza. Por tanto, si cualquiera de vosotros me decís, como representante del Gobierno de Aragón, que tiene que haber determinado servicio en el hospital de Teruel, me lo tomaré muy en serio y trabajaré para ello. A quien no le admito lecciones respecto al hospital de Teruel ni respecto a ninguna otra cuestión es al Partido Popular o a la alcaldesa de Teruel. En cuanto al problema concreto, esta legislatura se licitará el hospital de Teruel. Yo dije, efectivamente, al pie del hospital de Alcañiz, en la campaña electoral, que haríamos lo que hemos hecho en Alcañiz, que el proyecto de hospital privado que pensaba hacer el Partido Popular, si llegábamos a gobernar, lo arrumbaríamos, lo meteríamos en el cajón, daríamos marcha atrás y que haríamos un hospital público. Este mes, previsiblemente, se pondrá la primera piedra de ese hospital público que ya está adjudicado y que incluso creo que se han hecho ya algunos movimientos de tierras. Y en el caso del hospital de Teruel, compañeras y compañeros, cumpliremos también nuestro compromiso. Y será un hospital que tendrá todas las dotaciones que requiere un hospital moderno. Cuando se dice que la instalación de un servicio de una unidad de radioterapia ya tiene que estar prevista en el proyecto porque si no se pone ahora ya no se podrá poner, hasta donde yo sé, y no soy experto en sanidad, se está diciendo otra estupidez. Se está intentando engañar a la gente de mala manera. Entre otras cosas, porque al parecer ese tipo de equipamientos son de tal complejidad, es tan complicado blindar
a los que están fuera del equipamiento de los daños que pueden producir los rayos y las radiaciones, que solo se puede hacer el búnker o el silo una vez que se ha encargado el equipamiento concreto. Es decir, que no se hace un silo y luego se mete allí la máquina. Primero se encarga y se diseña la máquina y luego se hace el silo a la medida. Os aseguro que no se darán pasos en cuanto a la definición de los servicios que tiene que tener ese hospital sin contar de arriba abajo con la sociedad turolense. No sé si cuando ese hospital dentro de 4 o 5 años esté en funcionamiento habrá que poner radioterapia o a lo mejor en ese momento se han puesto en funcionamiento otro tipo de tecnologías más avanzadas, por lo que me dicen también, te estoy hablando compañero de oído porque no tengo ni idea de sanidad. Pero quizá en ese momento incluso haya otro tipo de técnicas de combate del cáncer ya más modernas y más eficaces que ni siquiera sea la radioterapia. En todo caso, tened la absoluta convicción y la absoluta seguridad de que el Hospital de Teruel será un hospital equipado con las mejores dotaciones que existan en el momento en que se ponga en funcionamiento y que, desde luego, estará totalmente a la altura de un sistema sanitario aragonés de Huesca, de Zaragoza y de Teruel, que queremos que esté a la cabeza de todos los equipamientos sanitarios de este país. Por tanto, pediros tranquilidad y, sobre todo, cuando la delegada del Partido Popular en Teruel, la alcaldesa Buch, diga las cosas que dice, pues le digáis que es una cínica y que está mintiendo lamentablemente. Bueno, y ahora el siguiente que tenía en la lista era Joaquín Noé, Ariño. Bueno, sí. Bueno, ya me ha presentado ya Susana. Soy Joaquín de Ariño. Bueno, lo primero, felicitarte por elegir este tipo de formato. Yo creo que denota, por una parte, cercanía y otra también valentía, ¿no? Porque venir aquí a un foro en el que te podamos preguntar, pedir, solicitar cuestiones, pero yo creo que hay que ser valiente. Y por otra parte también conocimiento de una provincia tan diversa como es la nuestra, donde cada comarca tiene, pues bueno, diferencias orográficas, diferencias también de modo de vida, ¿no? Entonces, bueno, como bien sabes, mi comarca, la comarca Andorra de Arcos, dependemos en gran medida de una problemática que es la problemática del carbón y de la central térmica, que tú bien conoces, y digo bien conoces porque yo tengo que agradecerte que, bueno, tras la elección en 2012 como secretario general, en el que te elegimos con un 94% de los votos, que es algo que recuerda a poca gente, pero que fue así, y tan apenas un mes después me llamó el secretario general Vicente Guillén, que venías, en este caso, para conocer de primera mano el problema que teníamos allí, que era un problema grave, tan grave que un mes después, pues bueno, había 6 compañeros que se encerraron en la mina, de hecho un concejal de mi ayuntamiento socialista, y estuvimos hasta 60 días de huelga peleando por ello cuando gobernaba, en este caso, la señora Rudy, que poco o hizo en Aragón por defender el carbón y también, desde luego, en Madrid. Entonces, como digo, agradecerte en ese caso ese apoyo y vas a tener, desde luego, mi apoyo como secretario general. Entonces, la pregunta es, y ahora, de ahora en adelante, ¿qué es lo que va a hacer en este caso el Partido Socialista de Aragón y también el Gobierno de Aragón? A mí me cuesta desligar, en este caso, lo orgánico de lo que es el Gobierno de Aragón. Yo creo que es un error separarlo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora el Gobierno de Aragón en este caso para seguir apoyando el carbón autóctono en la central térmica y la búsqueda de alternativas a ese carbón, que sabemos que el carbón no va a continuar durante mucho? Entonces necesitamos alternativas, como necesitan todas las comarcas, desde luego. Un problema gravísimo es la despoblación, pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer ahora en adelante el Gobierno de Aragón? Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Lo primero es intentar mantener la central térmica de Andorra. Eso lo primero de todo. Y, por cierto, será importante que cuando por fin el Gobierno de España lleve al Parlamento un decreto que ha de ser convalidado y que es absolutamente imprescindible para mantener la central térmica, tendremos que conseguir por todos los medios que el Grupo Parlamentario Socialista lo apoye y que algunos relevantes compañeros de la actual dirección del partido modulen su posición y no pongan obstáculos a la permanencia de la central térmica de Andorra. En este momento está teniendo lugar un proceso de información pública del decreto que a estas alturas el ministro de Industria ya tendría que haber sacado, porque ya hace meses que a la consejera Gastón le anunció de manera inmediata la presentación de ese decreto. Han pasado los meses, no hay decreto, estamos en pleno periodo
de información pública del mismo, nuestra Consejería de Economía, el director general de Energía, ha hecho las alegaciones correspondientes, como no puede ser de otra forma, en línea con la exigencia del mantenimiento de la central, que sabemos que es el núcleo sobre el que se sostiene la permanencia de la economía del carbón y de la propia zona, pero a la vez nosotros estamos trabajando en la búsqueda de alternativas al carbón, dejando siempre claro que no es que al buscar alternativas estemos dando por perdido el carbón, dejando claro que la búsqueda de alternativas es simultánea a la defensa del mantenimiento del carbón. Y esa búsqueda de alternativas está pasando por una acción concertada del Departamento junto con Arex. Me imagino que ya han pasado por Ariño, han tenido una entrevista contigo, como la están teniendo o deben tenerla con todos los agentes sociales, con todos los interlocutores del territorio que tengan algo que decir en la materia, para buscar fórmulas de diversificación de la economía de la zona, llamémosle así. Alguna iniciativa va cuajando. Soy optimista en cuanto a que en los próximos meses o como mucho años cuajen bastantes más. Lo que ocurre es que con este tipo de cuestiones, como sabe cualquier alcalde que se haya visto enredado en la gestión de la atracción de una empresa, hay que ser sumamente discreto, hay que manejar las gestiones con mucha discreción, porque normalmente cuando tratas de atraer una inversión estás compitiendo con otras zonas que tienen esa misma inversión y la descripción resulta absolutamente fundamental. Y además hay que hacer inversiones públicas que resultan absolutamente fundamentales si realmente queremos ser eficaces en la atracción de empresas. Podemos hablar de las imperfecciones del plan Miner, etcétera, etcétera, que, como sabéis, se gestiona y se administra con normas que no dependen de nosotros, sino de Madrid, normas que son manifiestamente mejorables, eso es verdad, y ahí iremos de la mano con vosotros para su cambio, si es que podemos conseguir que se cambien. Pero tiene que haber, al mismo tiempo que se buscan iniciativas empresariales, tiene que haber inversiones públicas que faciliten el aterrizaje de iniciativas y de inversiones empresariales. Y yo siempre hablo en ese sentido de algo que resulta absolutamente fundamental para que recalen empresas en Andorra. Tratar de llevar empresas agroalimentarias a un polígono industrial que no tiene agua es un empeño bastante complicado, por muy buena voluntad que tenga el Gobierno o por muy buena voluntad que tenga la empresa que quiere invertir. Ahí, como sabéis, hubo un dinero del Estado que llegó a Aragón para hacer la subida de aguas y dotar de suministro de agua al polígono industrial de Andorra. Incomprensiblemente, un partido que decía que tenían que adelantársele las subvenciones para invertirlas él, dejó perder esa subvención y se la devolvió a Madrid, y en este momento pues estamos a falta, no sé si de 20 millones de euros para dotar al polígono industrial de Andorra de agua y, por ejemplo, poder llevar industrias agroalimentarias. Es decir, estamos trabajando en todas las líneas. Es verdad que hay veces que, de una manera ingenua y bien intencionada, los alcaldes, no digo tú, porque ya sabes de qué va esto, creen que el Gobierno de Aragón tiene una especie de expendiduría de inversiones y que cualquier cosa que se te ocurra, llamas a un empresario, va al pueblo e invierte, es bastante más complicado. De momento hay que crear condiciones idóneas para la inversión y después el empresario tiene mucho margen de decisión. El empresario, al final, si es serio, decide no solo por las subvenciones que se le da, sino por la idoneidad del emplazamiento donde busca esa inversión. Pero, no obstante, yo creo, sinceramente, que en los próximos meses y años vamos a ir viendo soluciones en materia de diversificación y espero, sinceramente, que la central térmica no cierre. Creo que el Gobierno de España está en esa disposición, aunque con las tardanzas y las demoras a veces nos hacen dudar, y yo tengo muchas dudas a veces. Desde luego el Gobierno de Aragón está en esa disposición. Sería bueno que todas las fuerzas políticas se retrataran, porque es fácil ir a Andorra o a tu pueblo y decir que se está a favor del carbón y luego ir a Madrid y a otros sitios y decir que se está en contra del carbón, pero en cualquier caso nosotros retratados estamos del todo. E insisto, a algún responsable de nuestro partido o a alguna responsable de nuestro partido le tendremos que decir que esto del medio ambiente es absolutamente fundamental, que esto del combate contra el cambio climático es algo que tenemos que hacer por encima de todo, pero que la gente tiene que vivir también. Ya le toca, que ya sé que estaba impaciente. No. Bueno, vamos a ver si sé empezar. Lo primero, me llamo Jaure Sánchez y soy de Teruel.
Soy de la Asociación de los Pozos de Caudé. Tenemos problemas en los pozos de Caudé, pues muchos, y quisiéramos, sobre todo, lo primero, darte las gracias porque has sido valiente de sacar la ley de la memoria histórica, cosa que no había hecho nadie. Me he cortado, pero voy a seguir. Solo quisiera darte las gracias por lo que te he dicho, pero darte unas gracias mías personales, y te voy a pedir una cosa, que la ley de la memoria histórica la aprobéis este año o esta legislatura. Y entonces ya soy un hombre con 89 años. Yo me moriría feliz si esa ley la viera, la pudiera palpar, pudiera disfrutar de ella. Y no te pido nada más. Muchas gracias. Gracias, compañero. Mira, solo por ver esa ley en funcionamiento me habrá merecido personalmente la pena haber sido presidente del Gobierno de Aragón. Es una ley, como tú has dicho, valiente, y es una ley que, como la hemos hecho de la mano de las asociaciones memorialistas, como tanto Maite como Vicente han trabajado de la mano con ellos, previsiblemente en el Parlamento no tiene que tener muchas dificultades para tramitarse rápido, al menos con las fuerzas de la izquierda, que es la que espero que la aprueben sin ningún tipo de titubeo. Veo más difícil convencer al Partido Popular, veo más difícil convencer a alguna otra fuerza de la derecha, pero aprobar esa ley sin el Partido Popular no me importa nada en absoluto. La aprobaremos las fuerzas de la izquierda y la empezaremos a desarrollar. Tendrá consignaciones en el presupuesto del año 2018, que espero que tengamos presupuesto en el año 2018, y tú, compañero, disfrutarás viendo cómo esa ley se aplica en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Y, por cierto, compañero, te invito ya a que el próximo día 3 de marzo, creo que es la fecha, el próximo día 3 de marzo viajes a la ciudad de Alcañiz, donde celebraremos el primer día de la memoria histórica de Aragón. Como sabéis, el día 3 de marzo de 1938 hubo un bombardeo en Alcañiz que ocasionó más de 500 muertos, seguramente más muertos de los que hubo en Guernica. Y esa es una circunstancia, ese es un dato que nos ha pasado siempre absolutamente desapercibido. Pocos días después iremos a Caspe, donde se celebra también el 80 aniversario de la batalla de Caspe, donde también hubo muchos muertos, con mucha participación de las brigadas internacionales, y inauguraremos un monumento de homenaje a los brigadistas internacionales que participaron en la guerra civil, evidentemente del lado republicano, y sobre todo los que murieron allí. La memoria histórica es no solo un derecho de todos los ciudadanos, sino una obligación de los poderes públicos, que hemos tardado bastante tiempo a satisfacer, pero que por fin vamos camino de satisfacer. Y sobre todo es muy importante que la desarrollemos a fondo, que llevemos la enseñanza de lo que ha ocurrido, que llevemos esa memoria democrática a las escuelas y a los colegios, porque seguramente el contenido real de los valores democráticos y de los valores éticos que defendemos como partido, donde más enganche, donde más anclaje pueden tener, es en las experiencias democráticas que ha vivido en nuestro país. Saber que hubo miles de hombres que vinieron a España en la Guerra Civil a combatir generosamente a favor de los ideales de la República, viniendo de Estados Unidos, viniendo de Inglaterra, viniendo de Alemania, y que murieron aquí, es algo que los críos y las crías de ahora tienen que saber para que sepan exactamente valorar en qué consiste la magnitud y la dimensión de los valores democráticos, de los valores de izquierda, y de una vez por todas dejen de enfrentarse con relativismo y con desidia a lo que significa la izquierda y sean de izquierdas de verdad.
Ahora es el turno de la primera mujer que se ha animado. Chus, te toca. Hola, buenos días a todos. Soy Chus San Juan, militante de aquí de Teruel. Bueno, para que me veáis, pero yo estoy mejor sentada, ¿eh? Nada, tengo una pregunta y una propuesta. ¿Por cuál empiezo? Da igual, ¿no? Bueno, pues la pregunta es respecto a los 20 millones del FITE que nos reclama el Gobierno de España, que es lo que se va a hacer desde el Gobierno de Aragón, porque creo que esos 20 millones de euros los necesitamos, los de Teruel, ya que crean puestos de trabajo, puestos de empleo y mueven un poco lo que es la economía de aquí. Entonces es un poco preocupante la noticia, pero supongo que como estamos en un partido el mejor de todos, el que hay, pues tendremos respuesta para ello y para revertir otra vez los 20 millones a lo que es Teruel. Y la propuesta viene por los programas de empleo que hay. A ver si tengo la misma suerte que el secretario de UGT. Y proponemos más planes de empleo y más programas en ayuda a un sector de la población de 30 años a 45, que digamos que estamos ayudando a los menores de 30 años, a los jóvenes. Tenemos planes de 90 millones de euros que ha salido esta semana pasada. A los mayores de 45 años también, pero a la gente que está trabajando en las empresas y que por A, por B o por C las despiden y están en una edad entre 30 y 45 años, digamos que no hay subvenciones para ellos. Entonces, es una propuesta. ¿Vale? Gracias. Gracias, compañera. La pregunta, en primer lugar. Vamos a tener que ver cómo solucionamos el problema de la devolución a Madrid de esos 20 millones. Ese es un problema que resolveremos el Gobierno de Aragón con el Gobierno de España. Pero los ciudadanos de Teruel no van a sufrir en absoluto esa circunstancia porque el próximo miércoles vendrá por aquí la vicepresidenta del Gobierno, vendré yo mismo, firmaremos el nuevo FITE y en ese nuevo FITE el Gobierno de Aragón pondrá los 30 millones que tiene que poner junto con los 30 millones que tiene que poner el Gobierno de España. Es decir, que no va a haber ningún detrimento de la cantidad con la que se tiene que firmar el FITE. Otra cosa será que le tendremos que devolver al Gobierno de España 20 millones de euros no ejecutados de FITES anteriores del año 13, 12, 14, 15 y se los tendremos que devolver y vamos a procurar que no nos los cobren todos de golpe porque no estamos para muchos trotes financieramente hablando. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para devolvérselos poco a poco. Por cierto, el FITE que vamos a firmar es un FITE cuatrianual que corrige el defecto que tenía la firma anterior y que originó que ahora tengamos que devolver. Los miro a ellos dos porque son los que saben fundamentalmente de esto. Yo sé bastante menos que ellos de esto. En un momento determinado, creo que es así la historia, al Gobierno se le olvida poner el FITE en el presupuesto, hay que ponerlo a prisa y corriendo, pero se pone de tal forma que había que ejecutarlo en el año y si no se ejecutaba en el año se perdía el dinero. Pero Madrid mandaba el dinero llegaba aquí y no se ejecutaba. Ahora el FITE que se va a firmar es cuatrianual, ya no existe ese imperativo temporal de tener que invertir el dinero en un año, con lo cual dará tiempo a hacer las inversiones, por tanto en el futuro no habrá que devolver los FITES de ahora, pero aquellos FITES del Partido Popular, lo digo por la delegada Bug, aquellos FITES del Partido Popular, pues hay que devolverlos. Pero eso no quiere decir que este año vayamos a firmar el FITE con menos dinero, lo vamos a firmar con todo el dinero que se tiene que firmar. Y, por tanto, los ciudadanos de Teruel no van a haber mermado ni un euro los programas de inversión que se desarrolló con el FITE. Y eso, lo siguiente es irnos a Madrid y decirle al Ministerio de Hacienda que en vez de devolver los 20 millones en un año, pues que nos los deje devolver en 2, en 3 o en 4, que no nos cargue excesivamente nuestras ya atribuladas y maltratadas cuentas. Y en cuanto a la cuestión del empleo, nosotros, como te he dicho, estamos considerando el diálogo social como el instrumento más formidable que tenemos para crear empleo. Y estamos acordándolo todo con los sindicatos y con los empresarios.
También tendremos que acordar con ellos en qué términos se materializa el plan para la empleabilidad joven que anunciamos el otro día en el debate del Estado de la Comunidad, que son 90 millones en 3 años, pero que no son 90 millones nuevos, que son 90 millones sumando lo que dedicaremos a financiar parte de la seguridad social de los contratos jóvenes con las políticas de empleo que hacíamos ya hasta ahora en relación con los jóvenes. Con los sindicatos firmamos un plan de mejora del empleo dotado con 300 y pico millones de euros, lo firmamos ya hace algunos meses, y ahí se contemplaban medidas para los sectores de la población más castigados por el desempleo o por la precariedad del empleo, incluyendo esos sectores de la población a los que tú te diriges. Es verdad que aquí cada vez que apruebas un plan de empleo joven, los mayores de 45 años dicen que qué pasa con ellos. Y si aprobáramos para los de 45 y los de menos de 35, tendríamos que ver qué hacemos con los de 35 a 45, porque en todos los sectores hay gentes pues que tienen una situación laboral complicada. Los jóvenes tienen como factor añadido de dificultad el hecho de que muchos de ellos tienen mucha más formación de la que se requiere para el empleo que realizan, y otros muchos carecen de formación para ser competitivos a la hora de acceder a un empleo. Es decir, ese tipo de problemas se da el problema de que si una persona se va metiendo en años y no tiene empleo, va camino de ver arruinado su proyecto personal, pero también es verdad que una persona de 55 años o se le ayuda mucho o si se ve expulsada del mercado laboral lo va a tener muy complicado. Por tanto, tomo nota de lo que dices, pero sobre todo eso, son los sindicatos y la patronal junto con el Departamento de Economía quienes van buscando soluciones a todo este tipo de cuestiones. A ver, me voy alargando. Ya sé que muchos me levantáis la mano, de momento me quedan 7 apuntados en la lista, ¿vale? Cuando se me vayan acabando, volvemos a hacer turno de preguntas. Bueno, pues buenos días, soy Carlos Abril y represento al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alfombra como concejal. Soy agricultor y, bueno, te quería trasladar de verdad nuestro malestar y nuestra preocupación por el sector y preguntarte sobre la próxima reforma de la PAC que se está barajando para el 2020. ¿En qué línea se está trabajando desde el Gobierno de Aragón, desde tu equipo? Y preguntar a ver si se sigue en la misma línea trabajando, porque parece ser que desde el resto de comunidades de las consejerías no es la opción más apoyada. Y luego también preguntarte también sobre el compromiso del apoyo a los agricultores de Teruel por el desajuste que tenemos frente a los agricultores, por ejemplo, de las provincias de Zaragoza y de Huesca. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, nosotros defendemos un modelo de PAC que se parece bastante más al que tenían en la cabeza quienes impulsaron la PAC que a cómo se gestiona actualmente la PAC. Nosotros entendemos que la PAC tiene que servir fundamentalmente para garantizar rentas a los que se dedican realmente a la agricultura y a la ganadería. Nosotros creemos que hay que acoplar, nosotros creemos que hay que eliminar derechos históricos. Nosotros creemos, en definitiva, que todo ese volumen de dinero, fijaros lo que significarían 400 o 500 millones de euros que llegan todos los años aquí si realmente se pudieran dedicar a garantizar rentas agrarias. Ese sería el mejor programa de rejuvenecimiento del sector, de modernización del sector y de hacer apetecible un oficio tan digno y tan noble como el de producir alimentos para muchas gentes que se ha tenido que ir progresivamente del campo porque no era apetecible estar en el campo, porque era más fácil ganarse la vida en otros sectores de la producción. Nosotros estamos luchando por ese modelo. Se lo hemos planteado al comisario, yo he estado con el comisario irlandés, estuvimos con Hogan, estuvimos con Vicente hace algunos meses. El consejero se está partiendo la cara con el resto de sus colegas autonómicos y vamos a pelear a muerte por eso, sabiendo que es un empeño complicado, porque al final las directrices básicas de la PAC se decide entre varios países que tienen intereses absolutamente contradictorios. Lo que quiere un alemán no tiene nada que ver con lo que queremos nosotros y al revés, y teniendo claro también que una vez establecidos los principios arriba, el Gobierno de España tiene un margen de decisión que hasta ahora ha utilizado desde nuestro punto de vista mal, pero no el Gobierno del PP, los gobiernos del PSOE también, lo digo con toda rotundidad.
Nosotros vamos a trabajar en ese modelo que, por cierto, resolvería el problema de los estratos de Teruel, que es un problema que, como tal, solo es posible resolver con un cambio de PAC que está fuera de la capacidad de decisión del propio Gobierno de Aragón. Otra cosa es que, desde otros planes, hagamos o tengamos gestos o tomemos medidas para paliar los efectos negativos que tiene el actual PAC sobre la agricultura de Teruel, pero eso, como sabes, lo estamos haciendo. Y la segunda cuestión que me preguntabas en relación con la agricultura. Hay zonas de Zaragoza y de Huesca que también está mal, pero vaya, en este caso concreto creo que estábamos hablando de utilizar parte del propio fondo de inversiones de Teruel, es decir, utilizar otro tipo de programas para compensar. Pero son parches, o sea, esta no es la solución del problema ni de lejos. Con el FITE, con algún otro programa, con el segundo pilar de la PAC, ahí es donde, bueno, y aquí está Herminio, que ha sido un furibundo defensor de los intereses de los agricultores de Teruel en las Cortes de Aragón, y hemos hablado de ese tipo de soluciones. Segundo pilar de la PAC, aplicado de manera más o menos, con algún tipo de subterfugio para suplir las deficiencias del primer pilar de la PAC y luego hacer algo con el FITE. Pero, repito, la solución está en la reforma de la PAC, tanto en Europa como en Madrid, y que, de una vez por todas, los poderes públicos le echemos al asunto a rojo, por no decir otra palabra, y decidamos que el dinero de la PAC se utilice para favorecer rentas agrarias y no rentas de otra naturaleza que tienen más que ver con la especulación que con el trabajo. Bueno, si os parece, como he visto que se nos está haciendo tarde, realizaremos las intervenciones de 3 en 3 y será Javier quien nos conteste a los 3 a la vez, ¿vale? Muy buenas, compañeros. Soy Fernando Aguilesura del CI, alcalde y componente de la agrupación. En primer lugar, Javier, decirte que en la agrupación del maestrazgo apoyemos a Pedro Sánchez. Los tiempos han cambiado, la situación es diferente. Date personalmente a ti las gracias, conjuntamente con la consejera de Sanidad, el consejero de Sanidad y la consejera de Educación, por haber firmado un convenio tanto sanitario como educativo en las comunidades limítrofes como Aragón y Valencia, que creo que era ahora. Sí quisiera decirte que varias reuniones con la comarca del maestrazgo, como portavoz de socialista en esa comarca, diciendo que, oye, vamos a hacer algo en tema de sanidad, vamos a hacer algo en tema de educación, siempre se han negado hasta este caso. Entonces, la pregunta es decir, la política comarcal actual, la que se va a llevar a cabo, ¿en qué línea va a seguir? Pues claro, yo pertenezco a una comarca en la cual estoy en la oposición, estoy demandando unos servicios, los básicos, ¿no?, como puede ser la educación y la sanidad, y de comarca pasan olímpicamente. O sea, la palabra es búscate la vida. De hecho, Maite lo puede decir. El Gobierno de Aragón, ¿qué plan tiene hacia las comarcas del maestrazgo o hacia todas las comarcas? ¿Qué política seguir? Seguimos por aquí. Sí, hola, buenos días. Soy José Luis Pinedo. Yo le quería trasladar al presidente, desde una posición privilegiada que tengo en estos momentos, al estar dentro del Gobierno de Aragón, veo la gestión, no hablaré de la gestión, yo creo que es valorada por todos nosotros y por los ciudadanos, pero sí que me gustaría hacer un apunte que a veces pasa desapercibido, y es la percepción que tienen los propios trabajadores. Yo, desde esa perspectiva que tengo de privilegio, veo que la gente, los funcionarios, que es muy importante, están con nosotros, están contigo, Javier, te respetan, te avalan, son conscientes de la gestión eficiente que estás haciendo y, sobre todo, no me gustaría que esto se entendiese como que te estoy haciendo la pelota, sobre todo lo que reconocen es que eres una persona eminentemente honesta, y creo que hay que decirlo también. Hacer comparaciones con los anteriores daría para mucho, pero yo sí que tengo esa posibilidad del día a día que me enfrento que estoy con los funcionarios, que me lo transmiten. Pero no quería hablar yo de esto, compañeros. Yo quería hablar del proceso en el que estamos inmersos ahora, el proceso de primarias. Llevamos, creo recordar, 3 años, desde el julio del 2014, me acuerdo bien porque tuve que estar en la mesa y eran las vaquillas, cuando se presentó Madina, Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que es una reflexión, Javier. Creo que este partido, respetaré las decisiones, como no podía ser de otra manera, que se adoptan en los congresos, pero creo que nos hemos inventado un sistema de elección para candidatos, para secretarios generales, para el cual el partido no está adaptado. No tenemos una estructura adaptada a esto. Y además no tenemos cultura de primarias. Y te voy a ser muy sincero. Yo, en las posibilidades que tengo de hablar con militantes de base y ahora que estamos recogiendo los avales, supongo que a muchos de vosotros os ocurre, porque alguno me lo habéis contado, la gente está harta de que le recojamos los avales. ¿Entiendes? Porque, claro, llevamos tres procesos, pero es que ahora tendremos los provinciales, tendremos los locales. Oye, aválame, aválame, aválame. Y al final la gente dice, es que yo estoy en este partido por otras cosas, que tengo otras convicciones. Sé que soy respetuoso y habrá que hacer lo que tengamos que hacer, pero también cuando nos equivocamos, pues igual en algún sitio habrá que plantearlo que este no es el sistema, o cambiamos de estructura o metodología, no lo sé. Simplemente esa era la reflexión, ¿no? Porque es que al final al militante de base lo estamos cansando y nosotros mismos también, cuando tienes que ir a pedir, parece que estás rogando algo. Entonces, yo ya lo digo aquí públicamente, me manifiesto contrario a las primarias. No quiero darles legitimidad, pero no estoy a favor ni de las primarias ni de los procesos que se están siguiendo, porque yo entiendo que al final esto va a llevar a que el partido, no sé si se va a desintegrar, pero mucha gente está perdiendo atracción hacia el partido, no lo sé. Es que es una contradicción, se puede entender como contradicción. Por un lado parece que le das más voz a los militantes, pero por otra la gente se cansa también. Esa era la reflexión que quería hacer, Javier. Vale, ya la tercera, ya a continuación ya os contesta Javier. Buenos días, soy Mari Carmen y soy la alcaldesa de Mirambel. Deciros que soy maestra en la Comunidad Valenciana. Felicitaros por todo vuestro trabajo y por el conjunto del equipo que formáis, que creo que es maravilloso. Felicitar sobre todo a Maite, que nos ha ayudado mucho en el pacto en el acuerdo con la Comunidad Valenciana para continuar los estudios, que para nuestra zona es muy, muy, muy importante, sobre todo para favorecer y atacar lo que es la despoblación, no solamente en la sanidad, sino también en la educación, porque sin estos dos servicios principales, en una zona como la nuestra, en el maestrazgo, pues estaríamos prácticamente deshabitados. Y que también lo que intentáis es continuar la escuela rural, parte súper importante para la cultura, para la educación. Y quería preguntar cómo vais a continuar este periodo próximo respecto a la parte de educación, la lengua, las nuevas tecnologías, ¿cuál sería la línea que vais a seguir? Gracias. Gracias, compañero del maestrazgo. La provisión de servicios de educación y de sanidad, como sabes, se hace directamente desde los departamentos correspondientes. Tu intervención me da pie a decir algo en lo que creo profundamente. La principal herramienta contra la despoblación es dotar a los pueblos y al medio rural de buenos servicios públicos y darles oportunidades de empleo. Tendremos que buscar que, después de conseguir, y en eso Vicente Guillén ha tenido mucho que ver, que el Gobierno de España asume de una vez por todas que la despoblación es un problema de Estado, que se produce en 8 comunidades autónomas, que por tanto requiere soluciones de Estado y que parte de esas soluciones de Estado es hacer ver a la Unión Europea que nos pasa lo mismo que a los países del norte de Europa y que, por tanto, en la asignación de subvenciones tienen que tener, a la hora de distribuir el dinero entre los distintos países, el hecho de la despoblación en España. Aparte de eso, yo creo sobre todo en las políticas concretas, en las políticas sectoriales concretas. Y para que la gente se quede a vivir en los sitios o vuelva, en el caso de que se haya ido ya,
o hay servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales y culturales lo más equiparable posibles a los de las grandes ciudades, o si no, el intento de retener a la gente en los pueblos está condenado absolutamente al fracaso. Y además de eso, oportunidades de empleo, no siempre a lo mejor en el núcleo mismo en el que se vive, pero sí en polígonos industriales próximos. Ese es el modelo al que nos tenemos que aproximar. Cuando estuvimos hace poco por el Maestrazgo, en una visita absolutamente magnífica, placentera, de la que yo me fui encantado, ya hablamos de algunas ideas que se tienen allí en relación con la eólica, algunas ideas que se tienen allí en relación con parques. Estamos trabajando desde entonces en eso. Entre otras cosas, a ver si convencemos a los que en este momento están desarrollando la eólica. Un sector, por cierto, no sé si sois conocedores, yo estoy muy orgulloso. El Gobierno de Marcelino dejó pendiente de resolver una judicialización del sector de la eólica que ha tenido durante 4 años totalmente paralizado a este sector. 4 años. El PP y el PAR fueron incapaces de moverlo. Eso nosotros lo hemos movido y en los próximos años puede ser que se inviertan en torno a 3.000 millones de euros en eólica en Aragón. Y se trataría de que parte de esa eólica fuera el Maestrazgo, porque en el Maestrazgo viento hay, evidentemente. En relación con las comarcas prestan otro tipo de servicios. Las comarcas, como el resto de las administraciones públicas aragonesas, las tenemos que someter a análisis, a dictamen y a revisión de lo que hacen para mejorar, no para suprimir, sino para mejorar lo que hacen, pero no en las comarcas, los ayuntamientos, las diputaciones y el propio Gobierno. Y eso es algo que en los 2 años que llevamos no hemos hecho. Es una de las autocríticas que yo me hago, que no hemos sido capaces de impulsar todavía una revisión y una reasignación de las funciones de las comarcas para hacerlas más eficaces. Espero que la segunda parte de la legislatura dé sí en ese sentido. Lo de decirme honesto en fin, me satisface plenamente, sobre todo después de una semana en la que me han dicho doliente, triste, espectro, etcétera, etcétera. Lo digo en las Cortes, en el debate. Que te digan esto, en fin, se lo agradezco mucho al compañero Pinedo. Y en cuanto a las primarias, hombre, estando yo en este momento inmerso en un proceso de primarias, quizá estaría mal, no sería políticamente correcto que opinara sobre las primarias. Estoy sometido a un proceso de primarias. En cualquier caso, sí que aprovecho para decir que esto lo deberíamos hacer de una manera tan sensata, tan mesurada y tan responsable que al partido ni a los gobiernos les causará heridas irreversibles, porque de este proceso, desde luego, en el mejor de los casos, el Gobierno de Aragón, como ha ocurrido en Valencia y en otros lugares, saldrá con algún tipo de pelo dejado en la gatera. Someter a responsables institucionales a primarias a mitad de mandato creo que no es una buena idea, pero repito, no me voy a extender en eso porque parecería que estoy hablando en beneficio propio. Y en cuanto a Mirambel, ya sé que tenemos un puente pendiente de impulsar allí. El otro día, si en algo fui prolijo en mi exposición ante las Cortes, fue en el relato de lo que se ha hecho en educación y lo que se va a hacer en los 2 próximos años. Se ha hecho mucho en educación, en recuperación de profesores, en innovación metodológica, en becas de comedores, y se va a seguir haciendo más. El departamento de Maite es un departamento en ebullición, un departamento imaginativo, un departamento conocedor a fondo de la realidad de la comunidad, un departamento que ha sabido ver hasta qué punto era importante mantener abiertas las escuelas por pocos alumnos que tuvieran. Hemos mantenido 61 escuelas abiertas que con la política del PP ya se hubieran cerrado. Eso es tanto como mantener 61 pueblos abiertos. Cerrar esas 61 escuelas hubiera sido cerrar 61 pueblos. El martes en el Consejo de Gobierno aprobaremos un plan de infraestructuras educativas para los 3 próximos años con 150 millones de euros y que seguramente dejará bastante resuelto el problema de la ausencia de infraestructuras e, insisto, vamos a seguir en la línea de trabajo empezada estos dos años. Innovar, apostar con fuerza por la escuela pública, diga lo que diga el PP y el partido aragonés, porque desde luego
En mi opinión, socialismo es sinónimo de escuela pública. Nosotros no podemos estar a caballo entre la concertada, la pública, la privada, como si todo fuera igual. Si el proyecto socialdemócrata tiene una clave sobre la que apoyarse es la escuela pública y la educación pública, y creo que si algo dejará como huella este Gobierno de cara a la historia futura será justamente la labor en educación. Bueno, si antes teníamos prisa, ahora todavía más, y sí que os pido brevedad, tanto a los militantes que queráis hacer vuestras aportaciones como a ti, Javier. Vamos a intentar ser breves. Continuamos con... ¿Sí? No, es que... Nada. Yo sé... ¿Sí? ¿Quién tenemos por aquí detrás? ¿Intervenciones? Haremos como antes 3 y después Javier contesta. Gracias. Buenos días. Soy Francisco Sánchez, de la Asociación Pozos de Caudé, socialista de la agrupación de Cella. Y un poco venía a hacer una pregunta sobre memoria histórica, contando que mi amigo y querido abuelo Jaurés no pudiera venir por la edad avanzada que tiene. Pero el planteamiento mío es el siguiente. Nos reunimos con las asociaciones memorialistas de Zaragoza, Huesca y Teruel, y el otro día oí unos comentarios en la radio diciendo que, dependiendo del resultado de estas primarias, Javier Lambán cerraría la legislatura y propondría unas nuevas elecciones autonómicas. Nos preocupa muchísimo a la asociación y a todas, no solamente a la de los Pozos de Caudé. Sin embargo, ayer oí que en el debate que hubo de la región sí que le dijiste al portavoz popular de que ibas a ser el presidente en el 2018 y que se preparara. Ante esa situación, ¿qué les digo yo? Nada más salir de aquí me van a preguntar las asociaciones memorialistas de Zaragoza, Huesca y de Teruel en qué lado estamos o qué va a pasar. Y qué mejor que tú que nos puedas decir para esta preocupación, esta tristeza que tenemos, esta desidia, pues les pueda animar a los compañeros y decir que ese compromiso que adquiriste hace tiempo, no solamente de la ley de memoria histórica, sino otras leyes que en esta legislatura saldría, pues se pueda llevar adelante. Muchas gracias. La siguiente. Juan María Moya, Teruel. No iba a intervenir, pero porque no se hablaba de educación, quería hablar de educación, porque además tenemos la suerte de tener una buena consejera de educación y ese tema había que sacarlo a la palestra. Pero fijaros, yo siempre tengo una manía, lo he dicho muchas veces, de manera muy breve y práctica. Siempre he dicho que el buen paño no se vende en las arcas, hay que venderlo. El otro día, con alguien con mucha capacidad de influir en el mundo de la educación, decía, se está dilapidando el dinero de educación de mala manera porque mantenemos escuelas de 3... Esto que es tan positivo para una política de izquierdas, pero además en una vía que en este momento estamos hablando de que el mundo rural hay que potenciarlo, yo no puedo ser yo el que uno a uno le venda la burra. Tiene que ser el Gobierno de Aragón como tal. Decir, si lo que queremos es que los pueblos funcionen, tenemos que hacer todo lo posible para mantener algo tan fundamental como es la escuela. Y el dinero ahí está bien invertido, porque es una inversión a futuro. Este tipo de mensajes yo pienso que el Gobierno de Aragón lo tiene que hacer para que la política de todas las consejerías al final se manden en mensajes. La izquierda en marcha y todo para la izquierda en marcha. Eso lo tendréis que hacer a alguien para conseguir que los mensajes sean claros a nivel de calle. La tercera intervención, me dicen que Benito, que se pensaba si se quedaba, si no... Hola. ¿Se puede hacer solo una, aunque vayamos muy bien de tiempo, o más? Sobre la despoblación, presidente. Ya como hemos oído un poquito por ahí temas, insistir en que se agilice cualquier medida que se vaya a tomar contra la despoblación, bien a nivel nacional, que debería ser una ley y el marco legal, con subvenciones europeas, luego con la implicación de todas las administraciones, pero si no corremos, las inversiones al final, ¿sabes para qué irán, presidente? Para los cementerios, para ampliarlos, porque no vamos a quedar gente. Es un tema urgente y yo creo que como así se tendría que tratar ese tema, como urgente y excepcional, y poner todos los recursos a disposición. Luego hay varios foros, hay gente que está hablando en la prensa, en la radio, en la televisión, políticos sobre el tema de la despoblación,
y muy poquitos alcaldes. Yo creo que los alcaldes tenemos mucha experiencia sobre la despoblación, sobre los nuevos pobladores, porque todos hemos trabajado con ello, con errores, con aciertos, con perfiles erróneos, con lo cual podríamos aportar. Y yo creo que los alcaldes deberían estar, no invitados, sino estar en cualquier toma de decisión, en cualquier foro, permanentemente. O sea, creo que son los que más saben de despoblación. Y luego incorporaría rapidísimamente otra reflexión, es decir, el tema de la despoblación sí que se puede paliar, pero es irreversible si no se repuebla, porque donde se mueren más que nacen, evidentemente al final no queda nadie. O sea, hay que repoblar, y para repoblar se necesita, y no me extiendo más, pues puestos de trabajo, viviendas. La Sierra Nuestra, que la conoces un poquito, se repobló con los Azagra. El plan Badajoz se repobló, se hicieron pueblos nuevos. O sea, ¿qué se puede hacer si se tiene ganas? Y yo lo que pido es agilidad para que los pueblos no se queden vacíos. Compañero de Cella, vamos a ver, estos días con este asunto de el adelanto electoral o no adelanto electoral, en los medios de comunicación se han dicho cosas que dan a entender una cosa y la contraria. Yo te voy a decir que ni he dicho que vaya a disolver las cámaras y pierdo las primarias, ni he dicho tampoco lo contrario. No he dicho ninguna de las dos cosas. Simplemente he dicho que ser presidente de un gobierno sin ser a la vez el máximo representante orgánico del partido al que perteneces es un empeño prácticamente imposible. Eso sí que lo he dicho y cada cual puede sacar las consecuencias que estime oportuna. En tono de broma y de afecto, te podría decir, compañero, que una forma de despejar la incógnita es que la agrupación de Cella me apoye en estas primarias. Compañero de Teruel, que vendemos mal, que teníamos que vender mejor. Tienes toda razón, pero te voy a decir otra cosa. Para que un gobierno pueda vender su mensaje y hacerlo llegar a toda la ciudadanía, primero hace falta tener una buena política de comunicación, cierta complicidad con los medios, pero también hace falta algo que hasta ahora no hemos tenido. Y es ausencia de ruido interno. Porque si cada vez que haces una rueda de prensa, cada vez que haces un canutazo con los medios para contar algo que estás haciendo, a los periodistas les importa un bledo lo que les estás contando y están esperando corriendo a preguntarte por las primarias del partido y por asuntos internos y al final el titular que consigues es sobre lo que pasa en el partido y no sobre lo que estás haciendo desde el Gobierno, estás perdiendo oportunidades inmejorables. Los días, las semanas y los meses pasan y al final llegan las elecciones. Por eso os decía antes que si el Gobierno sigue funcionando y si el ruido interno se acalla y si la organización se une en torno al Gobierno y en torno al proyecto del Gobierno, en las elecciones del año 2019 nos irá muy bien. Estoy absolutamente convencido. Si el Gobierno ve interrumpido su camino a mitad de recorrido y lo que predomina es la división y el ruido interno, al partido le irá mal. De eso tampoco tengo absolutamente ninguna duda. Y en cuanto a la despoblación, medidas urgentes, vamos a ver, voy a insistir en que a lo mejor no es demasiado alentador lo que estoy diciendo, pero creo que es realista. Si en realidad todo lo que hacen las diputaciones provinciales, todo lo que hacen las comarcas, todo lo que hacen los ayuntamientos y buena parte de las medidas del Gobierno de Aragón van dirigidas a evitar la despoblación cada día. Mantener 61 escuelas abiertas es combatir la despoblación. Mejorar los servicios sanitarios es combatir la despoblación. Independientemente de eso, tenemos que procurar tener más fondos para priorizar y hacer discriminaciones positivas a favor del medio rural para combatir la despoblación. Pero trabajar por eso estamos trabajando desde hace mucho tiempo desde todas las instituciones. Y en cuanto a que los ayuntamientos tengan voz en esto, no solo es imprescindible, es que además creo que son los instrumentos más importantes y más eficaces para combatir la despoblación. No en el futuro, lo sois ya y lo habéis sido ya o lo hemos sido ya porque yo también he sido alcalde de mi pueblo. En el último debate yo propuse
que tres políticas que, en mi opinión, son horizontales, la de la sociedad del conocimiento, la de organizarnos mejor para captar más fondos europeos y la de la despoblación, se empiezan a gestionar ahora a partir de una especie de mecanismos interdepartamentales dentro del Gobierno. Y en concreto propuse, y evidentemente lo pondré en práctica, crear una unidad delegada, una unidad comisionada para tratar el asunto de la despoblación que coordine lo que están haciendo los departamentos más implicados en el problema, el de Presidencia, el de Vertebración Territorial, el de Desarrollo Rural, y que lo coordine también con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, pero no solo para escuchar a los ayuntamientos, sino para repartirnos entre todos la tarea. Yo tengo claro eso. Los ayuntamientos necesitáis más fondos, más dinero. Nosotros hemos duplicado el fondo local, pero tenemos que ir mucho más allá en cuanto a la financiación local, porque con ayuntamientos fuertes, con escuelas, con centros de salud y con polígonos industriales, al menos en las cabeceras de comarca, combatiremos la despoblación. Si no, nos quedaremos sin pueblos. Bueno, si os parece, tengo dos militantes que quieren hablar, alguno más, porque si no cortamos ya. Julia, la última. Tenemos que cortar ya porque la gente se está yendo, ya tenemos hambre y queremos cada uno irnos a nuestro municipio. Entonces, José Ramón, ¿empiezas? Sí, bueno, soy José Ramón, sabéis que soy el portavoz en el Ayuntamiento de Teruel. Javier, yo no te voy a pedir que respondas porque simplemente voy a comentar dos cosas. Primero, estoy contento porque al afirmar que el Hospital de Teruel se va a licitar en esta legislatura, entre otras cosas, yo creo que hemos salvado la cabeza de José Ignacio Escuín, al cual el Bocázar de la Fuente le está pidiendo la dimisión, efectivamente, porque dice que no se va a hacer. Estoy contento por lo que has dicho del hospital. Si hay alguien, y yo lo repito en cada uno de los plenos del Ayuntamiento que sale este asunto, si hay un grupo político que no tiene derecho realmente, ninguna legitimidad a hablar del tema del Hospital de Teruel, desde luego es el Partido Popular, en este caso es la señora Buch. Porque además no lo hicieron porque no quisieron, porque querían ahorrarse la pasta y porque no entienden esto de que los servicios esenciales como la educación, la sanidad, la seguridad y los servicios sociales tienen que ser fundamentalmente de carácter público para que lleguen a todos. Y si no, todos conocemos lo del Hospital de Alcañiz, que dicen, no, era híbrido, al menos era entre público y privado. Sí, pero alguien se llevaba, ¿cuántos? 500 millones de euros. Supongo que no eran nuestros amigos, seguro que eran los amigos del PP los que se iban a llevar los 500 millones de euros frente a los 50 y tantos o 60 millones que es la licitación que nosotros hemos hecho en un hospital público en Alcañiz. Pero es que además del hospital público de Alcañiz, que está licitado y comenzando obras, hemos abierto el centro de salud de Mosqueruela dentro de la provincia, nuevo, hemos ampliado el centro de salud del centro de Teruel, tenemos además a la sanidad pública aragonesa como prácticamente casi la mejor valorada, una de las mejores valoradas, con 8 puntos sobre 10, y tenemos las menores listas de espera en Aragón en los últimos 15 años. Y estoy hablando de sanidad, no estoy hablando de educación, que está la consejera y que conozco más y que ha hecho una labor absolutamente tremenda. Por tanto, felicidades y muchas gracias por comprometer la licitación del Hospital de Alcañiz. Segundo tema, fondo de inversiones, porque en Teruel realmente es importante. Javier, te lo dirán los consejeros de Teruel. En el 2012, en el proyecto de presupuestos, el PP no se olvidó de incluir el fondo de inversiones. Lo decía en el proyecto. No lo vamos a incluir el fondo de inversiones. Fue una decisión política del Partido Popular el no incluir el fondo de inversiones de Teruel, los 30 millones que tenían que poner para el 2013. Fue una decisión política y así está escrita en el proyecto. Las presiones, el no sé qué, el acojono tal, al final les llevó a reponerlo, pero lo repusieron cambiando las reglas del Fondo de Inversiones de Teruel. La culpa es solo de ellos. Las reglas es porque pasó de ser un fondo a ser una línea de crédito. Pasó de que
que no tenía límite para hacer los proyectos estratégicos y al siguiente año, y le pusieron la marca de que eso solo se podía gastar al año siguiente en que se aprobaba, cuando muchas veces estaba aprobando en el mes de noviembre y solo quedaba un año justo para poder justificar, para no gastárselo. Y además de aquella trampa ahora nos ponen otra y nos dicen lo que no está gastado hay que devolverlo. Y lo tiene que devolver de los años de la mala ejecución del PP, el 13, el 14 y el 15, que quien lo estuvo ejecutando era el PP, que no quería ejecutarlo. Nosotros lo estuvimos denunciando. El miércoles tienes la oportunidad, efectivamente, de, con tu buen hacer, decírselo a la vicepresidenta. Por cierto, felicitarte. De nuevo el fondo se vuelve a firmar en Teruel. Y a mí me da igual que se firme en Teruel, en Alcañiz o en Mosqueruela, pero se va a firmar dentro de la provincia de Teruel, cosa que con el PP nunca hicieron en los 4 años anteriores. Lo firmaron siempre en Madrid. Un fondo que es solo y exclusivamente nuestro, de Teruel, y que nos hace falta para nuestros proyectos. Por tanto, felicidades. Y ya lo último de las primarias. Me alegro de que en este foro prácticamente no hemos hablado de eso de las primarias. Al final hemos hablado de la acción política del Gobierno. En la última en el último comité regional al cual asistí, no hubo ninguna intervención. La única intervención fue la tuya. No hablaste de primarias, hablaste solo de la acción de Gobierno y la explicaste. No hubo ni una sola crítica cuando allí había 400 personas en la sede de Conde Aranda. Por tanto, estar pensando dentro de las primarias en una alternativa a esta cuestión es hacernos el harakiri, es algo absurdo, es algo verdaderamente de tontos. Y creo que al final en este partido, tontos, pocos. Yo creo que ninguno. Luego, realmente, cuando hay otros intereses es porque hay gente que está jugando a otras cosas. Gracias. Grande José Ramón, como siempre. Buenos días, que todavía tardes no, porque no hemos comido. Compañeros y compañeras, soy Raquel Valenzuela, concejal en Teruel, y voy a hacer una reflexión muy pequeña, más que para Javier, para los compañeros que estamos aquí y los que nos puedan captar por redes sociales o por los medios de comunicación. Estamos en un proceso de primarias. José, ahora yo voy a hablar de primarias. Estamos en un proceso de primarias, pero no he oído a nadie quejarse de la gestión del Gobierno de Aragón. Al contrario, Carmen Dueso habla muy bien del Gobierno de Aragón. Todo el mundo, es que no he oído a nadie. Entonces, solo digo esto. ¿Por qué cambiar al entrenador cuando estamos ganando la Liga? Nada más, compañeros. Y ya la última intervención, solo nos queda una. ¿Sí? Vale, Julia, que tú cierras hoy. Buenos días a todos y a todas. Presidente y compañero Lambán, es difícil separar y creo que no lo debemos de hacer. Eres nuestro secretario general, pero sobre todo eres nuestro presidente del Gobierno de Aragón. Yo quiero hacer también, como decía Raquel, una pequeña reflexión, confesión, compartir con vosotros. En Alcoriza somos una agrupación, bueno, no llegamos a 40 afiliados, pero soy la secretaria general, soy la alcaldesa. Fui secretaria general porque el anterior compañero quiso dejar de serlo, Nuestra primera meta fue recuperar la confianza de los alcorizanos porque solo habíamos gobernado 4 años, Javier, y yo me siento de verdad, sobre todo orgullosa de pertenecer a este partido, pero sobre todo orgullosa de ser alcaldesa por el Partido Socialista de mi pueblo, muchísimo más que de ser secretaria general de la agrupación de Alcoriza, porque al final creo que los socialistas estamos para gobernar, estamos para solucionar los problemas. Y si no, creo que muestra de ello es el carné que todos llevamos en el bolsillo con las palabras de nuestro Pablo Iglesias. Por lo tanto, creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro secretario general, que ha llegado a ser el presidente de nuestro Gobierno de Aragón. Ahí lo dejo. Así que espero que todos concejales, que todos alcaldes y que la mayoría de compañeros de las agrupaciones valoren lo que creo que en su justa medida no se puede estar valorando por parte de la militancia de nuestro partido en Aragón. Gracias.
Bueno, Javier, ahora sí que ya te pedimos que finalices con la última intervención, algo de brevedad, porque ya ves cómo están todos, ya tienen ganas de comer y nada. Bueno, con absoluta brevedad, sobre todo porque si he logrado despertar algún tipo de entusiasmo, no lo voy a enfriar y a decepcionaros con otro retahíla de cosas y alargando más allá de lo debido la celebración de la reunión, que para mí ha sido absolutamente placentera. Yo disfruto, yo me realizo como socialista teniendo este tipo de debates y creo que es por la senda que tenemos que encaminar a la organización para los próximos años. E insisto, no reinventando al partido, volviendo al buen partido de siempre. Gracias, compañeros, a los tres por vuestras intervenciones y termino de una forma bastante entrañable, o por lo menos salida de lo que yo pienso, de mis entrañas intelectuales y casi orgánicas. Espero estar a la altura de lo que vosotros esperáis de mí y de vuestra calidad como personas y como militantes.